Quería agradecer a la organización que me haya invitado a moderar esta mesa. Los otros dos comoderadores que tenía se han caído. Yo creo que voy a tener que revisar algo de mi atuendo personal, porque si no, no lo entiendo bien. Y de todas formas está aquí Manuel, que echa una mano y va a ser mi comoderador de esta sesión, que trata sobre nuevos retos en patología cardiovascular. Yo creo que son tres temas muy interesantes. Primero, por los diuréticos, que están últimamente muy de moda, seguido de los no tan nuevos, pero los marcadores de riesgo residual, que se le está dando, yo creo, que la importancia que realmente tienen. Y por último, vamos a hablar de la denervación renal, que también es otra técnica que cae en desuso, pero también hay últimamente más evidencias sobre la indicación en determinados escenarios clínicos. Y sin más, vamos a empezar con Marta Cobo, que la conocéis todos, cardióloga del Hospital Puerta de Hierro. Es muy habitual en estas reuniones, dirige la unidad cardiorrenal junto con María Márquez y nos va a hablar de un tema que creo que es muy interesante, la resistencia a diuréticos, y además viene innovando, y es que es la primera ponente que sale del atril, encajonado que tenemos ahí, para hacer una exposición como Dios manda. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y enhorabuena porque estar aquí cardiólogos, internistas y nefrólogos, pues yo creo que es pionero y es lo que debe de ser y a lo que debemos de tender de verdad. Y bueno, cuando me pusieron sé que ayer hablasteis de insuficiencia cardíaca, pero yo creo que la resistencia al tratamiento diurético de verdad que se ha convertido en un verdadero reto que seguro que veréis reflejado en algunas cosas que os voy a comentar. Entonces, bueno, también en el contexto de otra charla me dijeron, bueno, ¿qué estrategias de éxito para poder tratar a un paciente que tenemos delante con resistencia al tratamiento diurético? Y yo creo que podemos definirlos en 5 retos. Primero, saber interpretar los cambios a función renal. ¿Por qué? Porque nos da mucho miedo la creatinina a todos. Somos creatininofóbicos y muchas veces ese aumento de creatinina nos hace muchas veces bajar el diurético o no ajustar el diurético de una forma precisa. Luego tenemos que ir a evaluar y fenotipar la congestión. Tenemos que ir a la Taylor Therapy, o sea, no puede el café para todos, el 2 cada 8 para todos, ¿no? Tenemos que intentar aprender y ver qué estrategia le viene mejor a nuestro paciente. Por supuesto, todo va a ir mal si lo hacemos muy bien durante la hospitalización y luego no hacemos un seguimiento coordinado de estos pacientes. Y un último punto que no me da tiempo a hablar en esta sesión, que es intentar optimizar el tratamiento neurohormonal en los pacientes que tienen disfunción ventricular, que eso nos permitirá también manejar la congestión. Entonces, vamos a empezar con el primero, interpretar los cambios a función renal. Lo primero que me dice mi residente muchas veces, se le ha ido el riñón poniendo esta cara. Y digo, venga, Alejandro, tranquilo, vamos a ver en qué contexto, cuánto, cómo está el paciente, ¿no? Vamos a ver. Entonces, a grandes rasgos tenemos que intentar llegar al porqué de los problemas, el porqué de la insuficiencia cardíaca produce un deterioro de la función renal. A grandes rasgos y a modo de repaso, en primer lugar, el típico fallo anterogrado, el bajo gasto, que tanto digo de broma, que espero que no haya anestesistas por aquí, que le gusta a los anestesistas, todo es bajo gasto para ellos, ¿no? Disminución de la presión de perfusión, baja la tensión, la arteriola eferente lo detecta y como mecanismo de protección, ¿qué es lo que hace? Estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a producir una vasoconstricción de la arteriola eferente y eso va a mantener el aumento de la presión intraglomerular y el filtrado glomerular se va a mantener. ¿Qué es lo que pasa? Que si esta disminución de la presión de perfusión se mantiene en el tiempo o es muy profunda, pues ya se produce vasoconstricción también de los vasos aferentes y se produce ya la disminución del filtrado glomerular. ¿Cuál es el gran descubrimiento? Ayer hablábamos que no es un gran descubrimiento, pero es verdad que se ha puesto un poquito más encima de la mesa en estos últimos años, yo creo porque le han dado un título muy atractivo y muy visual, que es la nefropatía congestiva. Dimos, ¿cómo no se nos había ocurrido antes, ¿no? Pues la nefropatía congestiva básicamente es un aumento de la presión retrógrada, un aumento de la presión venosa, que la cápsula de Bowman es un espacio cerrado. Si hay aumento de la presión venosa, el gradiente de flujo pues va a disminuir y va a disminuir la presión de perfusión. Pero además hay un aumento de la presión también en el intersticio. Los vasos tubulares van a sufrir, también se va a disminuir la reabsorción y se va a alterar toda la reabsorción a este nivel y además se va a ver hipoxia de los vasos. Pero claro, esto teóricamente muy bien, pero
¿realmente tenemos evidencia de este mecanismo? Pues elegantemente solo os traigo este artículo de Muniz, que es un cardiólogo que también ha hecho que los cardiólogos empecemos a fijarnos más en el riñón. 145 pacientes malos, disfunción ventricular izquierda, en la UCI, con índices cardíacos, estaban monitorizados con un catéter de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Lo que vieron es que el aumento de la presión venosa central fue el parámetro que más se relacionó con un deterioro de la función renal de estos pacientes que estaban en la UCI. Sin embargo, ni el gasto cardíaco, ni la presión capilar pulmonar, ni la tensión arterial se relacionaron con ese deterioro de la función renal. Y eso ya se ha visto también en distintos trabajos. Y es importante identificarlo porque el tratamiento de esto es al contrario del de bajo gasto. Este tratamiento va a implicar probablemente el poner dosis altas de diuréticos. Otro problema que tenemos, y que es un empeoramiento de la función renal, ¿no? Y como vemos, ni siquiera se ponen de acuerdo en las guías, nos ofrecen todos estos, vosotros también los nefrólogos tenéis el AC, el RIFLE, AC y todos estos que también yo creo que son complejos a la hora de poner sobre la mesa. Quizá lo más extendido, porque yo sí que estoy de acuerdo en que tenemos que intentar tener un mismo idioma, es un aumento de creatinina de 0,3, pero también en cuánto tiempo, en el ingreso, a los 3 días, bueno, pues eso es una de las dificultades que tenemos. Y otra dificultad, este artículo es muy interesante porque evalúan, esto es un ensayo que evalúa una terapia en la insuficiencia cardíaca, entonces ven en estos pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca aguda qué trayectoria tiene la función renal. Pues como veis, hasta 8 trayectorias de la función renal pueden tener nuestros pacientes. ¿Qué es lo interesante de este trabajo? Que independientemente de cómo se comportó la creatinina en estos pacientes, los outcomes fueron los mismos. Es decir, que a lo mejor no tiene en un escenario agudo tanta importancia, entre comillas, que luego analizaremos algunos detalles. Pero ¿qué es lo que sabemos? Lo que sí que sabemos, y esto sí que está claro, es que la congestión al alta mata. Nos ponemos así para acordarnos. Muchos artículos como este que se evalúan endpoints duros, mortalidad. Si a nuestro paciente vemos aquí wet con congestión, va a ir mal. Sin embargo, si se va volémico, aunque tengamos un empeoramiento de función renal razonable, ese paciente va a ir mejor, va a vivir más. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es identificar cuándo hay un pseudoempeoramiento de la función renal, es decir, cuándo este aumento que vemos de la creatinina o disminución del filtrado va a traducir un daño renal, ¿no? Y esto es un poco el reto, porque no es fácil, no hay ningún gold estándar que te diga este fallo renal, ojo, que sí que está perdiendo nefronas, ¿no?, nuestro paciente. Entonces, pequeños trucos, pequeñas red flags, cuando tenemos un paciente que tenemos un empeoramiento de función renal, pues mirarle, ver si está frágil, si está asténico, si hay un empeoramiento clínico, si está oligúrico, si el aumento de la creatinina es pues inesperado, pues que aumente, que se duplique, que aumente 3,5, si se asocia con acidosis o con hiperpotasemia, con esas alteraciones metabólicas. Y luego también una de las cosas que sucede es que en este cuadrito también está un poco, que este artículo es también muy interesante de una compañera, intenta también explicar un poco pues, cuándo preocuparnos, y esto es muy interesante. Cuando el paciente a lo largo del ingreso empeora función renal a mitad del ingreso, ahí es cuando tenemos especialmente que plantearnos qué está pasando. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? La infección de orina, que está sangrando, que ha caído en FA. Entonces, en general, un empeoramiento de función renal que pasa durante mitad del ingreso, ahí hay que ver qué es lo que está pasando. Y bueno, aquí vamos ya a la terapia guiada, ¿no? Fenotipos de congestión, intentar ajustar el tratamiento según nuestro paciente. Y aquí os presento un casito, Benito, 84 años, nos cuento todos los antecedentes que tenía, insuficiencia cardíaca preservada, que nos ingresa, pues ya estaba con tratamiento con furosemida y con dapagliflozina, sobre todo por su diabetes, y ingresa claramente con todos los parámetros de insuficiencia cardíaca a nivel clínico, a nivel de biomarcadores, bueno, a nivel de todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Benito, ¿no? ¿O qué haríais? Pues tenemos unas guías, nosotros los cardiólogos, unas guías europeas, un posicionamiento que os voy a presentar ahora el algoritmo, que realmente no tiene una validación prospectiva, es consenso de expertos y análisis de la literatura. Pero sí que hay ciertas cosas que a nosotros yo creo que nos ha ayudado.
Para empezar, tenemos que mirar la dosis que toma el paciente en casa. Si el paciente no toma dosis de diurético, pues con una o dos veces, con 20-40 miligramos, pues puede ser suficiente. Sin embargo, si el paciente está con 40 miligramos de furosemida, pues tendríamos que dar entre 40 y 80. Pero si el paciente que nos viene está ya con 4 comprimidos de furosemida, no le demos 2 ampollas, que el 2 ampollas cada 8 es muy habitual que lo veamos en nuestra urgencia, porque ese paciente necesita un umbral natriurético más alto para que la furosemida pueda hacer efecto. Esto se basa en un estudio que era el estudio DOSE, que comparó dosis altas de furosemida versus dosis bajas, y lo que vio, aunque los endpoints duros fueron iguales, las dosis altas de furosemida se asociaron a una descongestión más rápida, que al final es lo que queremos en nuestro paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, pues como Benito tomaba 80 miligramos de furosemida, le doblamos la dosis, 160 miligramos. Siguiente cosa que nos han enseñado o que nos recomiendan estas guías: un análisis precoz de la respuesta diurética. No puede ser que pasen 24 horas y en algún paciente se ingresa un viernes, a lo mejor hasta el lunes nadie ha visto si se ha recogido la diuresis o se le ha hecho una analítica. Entonces, en las primeras horas recomiendan analizar la diuresis y el sodio urinario. Si este es menor de 50-70 o la diuresis menor de 600, recomiendan seguir doblando la dosis de diurético hasta una furosemida máxima de 400 miligramos al día. Que es verdad que eso encaja con los estudios que hay. O sea, en general, los estudios que han evaluado diuréticos, más de 350 miligramos al día generalmente no han utilizado. Pues a Benito, como el sodio urinario fue bajo, que a veces vemos esta discordancia, a veces no encaja todo, pues doblamos la dosis de furosemida a 200 miligramos cada 12 horas. Os recuerdo que tenía una creatinina de 2,8, pero estaba congestivo. Y otra cosa que yo sí, desde el punto de vista personal, porque no es lo mismo leer la literatura que luego tú cuando analizas tus datos. Analizamos en un protocolo que teníamos diurético el sodio orina de nuestros pacientes y fue el único parámetro, ni el BNP, ni la fracción de eyección, ni la edad, nada, que predijo el paciente que iba a necesitar escalar las dosis de diurético en este protocolo que teníamos. Encontramos un protocolo, una prevalencia de resistencia diurética del 20%, que es lo que más o menos la literatura dice. 2 de cada 10 de nuestros pacientes van a tener resistencia al tratamiento diurético, y el sodio urinario precoz, después de las 2-4 horas de la primera dosis, es un marcador que a lo mejor tenemos que pensar y decir, en este paciente a lo mejor vamos a hacer la estrategia de combinación de diuréticos precoz, ¿no? que ahora hablaremos de ella. Entonces yo creo que esto sí que es algo que me gustaría que os quedarais y aplicarais mañana. Bueno, tras 24 horas, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías? Pues evaluar la diuresis. Y si esta diuresis es menor de 3 litros y el paciente sigue congestivo, seguir doblando hasta llegar a la terapia de combinación. Y como vemos, esto se ha quedado ya obsoleto. Tiazidas en primer lugar, acetazolamidas, y en tercera línea consideráis SGLT2, que es verdad que ya casi lo ponemos de entrada en el ingreso hospitalario. ¿En qué se basa la diuresis de 3 litros? Se basa en un estudio que era el CARRES, que comparó también insuficiencia cardíaca aguda, ultrafiltración contra un protocolo diurético establecido. Y el protocolo diurético fue incluso mejor que ultrafiltrar a esos pacientes, ¿no? Y como se basaban en los 3 litros, pues yo creo que por eso está en este posicionamiento. Bueno, pues, ¿qué pasó con Benito los 3 primeros días? Pues que tuvo una respuesta diurética adecuada, con 400 miligramos de furosemida y dapagliflozina. No os he puesto todos los parámetros analíticos, pero la creatinina fue estable en todo este tiempo, ni para arriba ni para abajo. ¿Qué pasó al cuarto día? Pues que seguía con signos de congestión, diuresis 2 litros, entonces le añadimos clortalidona. Y bueno, aquí surge otro debate que estamos aquí sobre, ¿deberíamos de haber esperado tanto o deberíamos de haberle puesto dosis tan altas de furosemida antes de añadir un segundo diurético? Y en el caso de añadir un segundo diurético, ¿cuál? ¿No? Y yo digo de broma, equipo español, Clorotic, equipo belga, el doctor Mules con acetazolamida. Os voy a hacer, no voy a repasar los estudios extensamente, pero sí recordar que en ambos, la hidrocortisona y la acetazolamida, se pusieron las primeras 24 horas asociadas al diurético intravenoso, a diurético de ASA. En ambos los endpoints fueron scores de congestión, cambio de peso y disnea, y también en un evento secundario del ADVOR fue días de hospitalización, durante un periodo de tiempo pequeño, 5 días, 3, edad media, como veis, vida real, que es una de las cosas que me ha gustado mucho de estos estudios, es vida real de verdad, son nuestros pacientes,
Y luego, una cosa que me ha gustado del Clorotic es que no excluye a pacientes con filtrado glomerular bajo, es decir, nosotros yo creo que como comunidad médica tenemos que intentar que los pacientes con enfermedad renal no sean excluidos sistemáticamente de los ensayos clínicos, y eso de Clorotic ahí ganó bastante. Y solo quería recordar que estos 100 miligramos que ponían eran los pacientes con filtrados menor de 30. Es decir, que pacientes con filtrado menor de 30, la dosis recomendada de hidrocorticoide era de 100 miligramos. ¿Cuál es el inconveniente del Advor? Que no incluye ISGLT2, que claro, el ISGLT2 es ahora una estrategia que hacemos en todos nuestros pacientes que ya ingresan tras el estudio EMPULS, sobre todo. Y además tenemos 2 diuréticos que actúan en la nefrona a nivel proximal. Entonces, claro, si tenemos un paciente que queremos, que tiene resistencia al tratamiento diurético, probablemente queramos bloquear también el túbulo distal con la tiazida, ¿no? ¿Qué otra cosa, otro problema que no encontramos, o sea, no fueron eficaces y que fueron eficaces en lo que queríamos, en lo que queremos un paciente ingresado, disminuir los datos de congestión, pero no en endpoints duros? Sí que es cierto que, claro, el seguimiento es muy heterogéneo de los pacientes. El paciente a los 90 días, ¿cuántas veces le han visto? Han entrado en un programa de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero lo que sí que quería resaltar es que un 30% muere o ha ingresado 90 días después. O sea que tenemos un amplio margen de mejora y reafirma el intentar organizar la asistencia después de que el paciente ingrese. Bueno, y los fenotipos de congestión. ¿Por qué os voy a intentar explicar que tenemos ahora herramientas que tenemos que utilizar? Someramente, primero hay una presión, hay aumento de presiones de llenado por distintas patologías cardíacas, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, que se transmite de forma retrógrada. Lo primero que sucede es una congestión intravascular, hay un aumento de la presión hidrostática. ¿Y qué es lo que sucede cuando ya generalmente en pacientes avanzados o cuando la presión hidrostática es muy alta? Pues va al intersticio, hay también edema intersticial, lo que llamamos congestión tisular. Muchas veces encontramos pacientes que tienen los 2 tipos de congestión, pero muchas veces el paciente al final se queda con esta congestión tisular que es más difícil de tratar. Congestión tisular, la típica insuficiencia cardíaca derecha, edemas, ascitis, derrame pleural, marcador Princeps el CaOC5 porque hay una inflamación de las serosas, entonces ese marcador Princeps de la congestión tisular. La congestión intravascular es más el paciente típico edema agudo de pulmón, ortopnea, bendopnea, BNPs altos, y es en el paciente que probablemente tengamos que tener una terapia diurética intensiva al principio, pero luego es el que el lunes, si la has mantenido con furosemida 2 cada 8 todo el fin de semana, vas a tener un empeoramiento franco de la función renal. Y las técnicas para detectarlo, pues ha cobrado un valor indudable, que ayer tuvisteis en los talleres, el Vexus, ¿no? Y bueno, pues en la congestión intravascular, pues digo, vale, Marta, esto bien, está bien fenotipar, pero luego ¿en qué se traduce? Bueno, probablemente en la congestión intravascular el tiempo de terapia sea más corto y pueden favorecerse del tratamiento con vasodilatadores. Sin embargo, en la congestión tisular, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que queremos? Que queremos que el líquido extravascular pase intravascular. Necesitamos estrategias que aumenten la osmolaridad plasmática. Aquí podríamos utilizar el tolvaptan, el ISGLT2, el suero sanguíneo hipertónico y una estrategia antiquísima que veréis que se va a poner de moda ahora, que es el vendaje compresivo de miembros inferiores. ¿Qué es lo que pasó con Benito? Pues al principio bien, con la clortalidona hizo así un poquito de efecto positivo, pero claramente estancado. Entonces hicimos esta primera estrategia para la congestión tisular, poner la furosemida con sal, con suero sanguíneo hipertónico, y aquí hubo una respuesta muy espectacular, a pesar que, como veis, la furosemida administrada era en dosis más pequeña, ¿no? Pero se nos volvió a estancar, ¿no? El paciente seguía congestivo y el peso muy parecido. Le añadimos acetazolamida, le añadimos espionolactona, subimos acetazolamida, subimos espionolactona, desesperados y a punto de llamar a María y a José Portolés, pero nada, al final decidimos vendarle las piernas, eran las piernas de Benito, y fijaos la respuesta. Es que nosotros estamos ahora muy flipados porque es algo como muy antiguo, pero que de verdad no es solo físicamente, sino que también perdió peso y mejoró la función renal. Se le dio de alta, ya en junio, le seguimos viendo en la unidad cardiorrenal y sigue eubolémico, con mucho menos diurético del que veis aquí.
Bueno, y otro paciente, que es que este sí que lo metí a capón el otro día porque me pareció súper interesante, me lo ingresa justo antes de Semana Santa, insuficiencia cardíaca preservada por fibrilación auricular, y me lo encuentro con un comprimido y medio de furosemida después de mi semana de vacaciones, con dapagliflozina, sintomático, peso estable y unos leves edemas en miembros inferiores, pero muy leve, vamos, en el tobillo. La función renal había empeorado de 1,4 a 2, pero le habíamos puesto dapagliflozina ingresado, ¿eh? Nosotros pasamos con VScan la planta, entonces teníamos la vena cava y no tenía, estaba justo en el límite y no tenía líneas B. Y entonces es como, ¿qué hago con este señor? ¿Es de bajar diurético? ¿Es de subirlo? Y nada, estaba yo enfadada conmigo misma de no saber qué hacer, porque es verdad que a veces es que nos pasa, no sabemos qué hacer. Bueno, pues digo, venga, me lo bajé al hospital de día y le hicimos el Vexus. Y justo ese día además llegó un CaOC5 50, que es alto. Bueno, pues vimos patrones de congestión moderada, además clavados. Predominio diastólico en vez de sistólico, un poquito de variación de la porta y un patrón bifásico. Entonces eso me hizo potenciar el tratamiento diurético. Le pusimos clortalidona y en solo un día no bajó peso, no mejoró la función renal, pero cambió el Vexus en un día. Entonces, ¿qué nos hizo esto? ¿Te acuerdas que estaba Belén? Dijimos, venga, le ponemos hipertónico porque le queda un poquito de edemas. Y me dijo otro rotante, no, es que tiene un Vexus normal. Digo, venga, tienes razón, pues le vendamos. Y ha ido bien, se va de alta hoy. Entonces, bueno, pues entonces lo que quiero decir es que son herramientas que nos pueden hacer un ajuste fino, que a lo mejor al final ajustar pronto el tratamiento significa que el paciente se va a ir antes de alta y no se va a complicar, porque yo cuando paso planta lo que me da pánico es que el paciente se haya infectado, porque es que se infectan estos pacientes cada 2 por 3. Ya no sé cuánto me queda, ¿voy bien? Vale, pues justos. Vale, pues entonces, y en el entorno ambulatorio, si ya había luces y sombras en el paciente ingresado, en el entorno ambulatorio, ¿qué podemos hacer cuando nos viene descompensado? Súper poca evidencia. Aquí es el único protocolo que yo he visto publicado, son los franceses, y lo que recomiendan sí que tiene un poquito de sentido porque es, según la dosis que lleva el paciente, pues le ponen esa dosis intravenosa. Fijaos que si toma 160 miligramos, si toma 4 comprimidos de furosemida, le ponen un bolo de 200 directamente. Y además, durante 3 horas, pone una perfusión de 20 miligramos, o sea, 60 miligramos más. ¿Y en qué se basa esto? Pues se basa en un estudio de 283 pacientes a los que aplicaron este protocolo y vieron que al mes consiguieron que un 72% no ingresara. Yo creo que es una cifra bastante buena. Y otro de los aspectos que me gusta de este protocolo es que proponen un abordaje de suplementar el potasio, que eso es algo que tenemos que tener en mente. Cada vez que ponemos diurético tenemos que pensar qué potasio tiene nuestro paciente. Y aquí incluso afinan más. Nosotros tenemos un protocolo de potasio, sobre todo con las tiacidas, pero aquí también dicen, según la función renal, el potasio, un poco complejo, pero sí que es para tener en mente este tema. Segundo lugar, el elastómero. El elastómero, tenemos eso, intentar estos pacientes, el ingreso es una caída en su evolución, o sea, puede que el paciente ya no se recupere. Entonces, cada vez usamos más, Esther y yo, los elastómeros. Hay distintos tipos, ¿no? La furosemia subcutánea, todavía nos faltan estudios, pero lo que sí que ha demostrado es la misma biodisponibilidad que la intravenosa y la misma diuresis. Y ya hay pequeños grupos, como los compañeros de Valencia, que han mostrado, lo que pasa es que son pequeñas series, aumento de diuresis, natriuresis y mejoría de datos congestivos sin eventos secundarios adversos, salvo sí que se puede irritar, porque el pH es alcalino. Y por último, el suero salino hipertónico, pues lo que hemos hablado, lo extra pasa a intra gracias al sodio y además como tiene cloruro sódico pues engaña un poco a la mácula densa, ¿no? y puede inhibir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay metaanálisis que han mostrado que disminuye hospitalizaciones. El problema es que las estrategias que pues son muy heterogéneas. Cada uno pone el diurético que quiere y cada uno tonifica como quiere. Entonces, bueno, estamos haciendo un ensayo clínico en ambiente ambulatorio que esperemos contároslo el año que viene. Venga, esto era un poquito mi propuesta de cómo tratar a un paciente resistente, pero esto es mi propuesta, que es llegar a 120-160 miligramos de furosemida más SGLT2 y el ARM, sobre todo para evitar la activación del sistema renina, más como diurético per se. Y si el paciente pues, tiene una resistencia diurética pues, muy importante, añadir tiacida, pero si el paciente tiene alcalosis, tiene hipocloremia, tiene unas necesidades de potasio impresionantes, pues priorizar quizá la cetazolamida. Venga, me lo salto, pero ojo, cuando disminuir el diurético hay que utilizar todas las estrategias que tengamos a nuestro alcance y vigilarle de cerca.
Y entonces, como conclusión, bueno, la conclusión que yo creo que hay que dar, y yo creo que los que estamos aquí lo tenéis claro, es que la congestión persistente es asociada a un peor pronóstico y que debemos emplear todas las estrategias que tenemos, que ahora cada vez son más. Yo creo que se ha puesto esto de moda porque es que era una necesidad no cubierta, o sea, tenemos pacientes cada vez más complejos, entonces cada vez tenemos más estrategias diagnósticas, más ensayos para conseguir la volemia. Ajustados todo al fenotipo del paciente y el último mensaje es que dosis altas de antibióticos son seguras si el paciente está congestivo y tenemos que ser proactivos en evaluar si el paciente está respondiendo a nuestra terapia. Y ya está, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marta, por la exhaustiva revisión y, como siempre, la brillantez en tu exposición. Si os parece bien, luego tendremos un poco el turno de preguntas al final de la mesa. Y para mí es un verdadero placer y un honor pues, presentaros al siguiente ponente, al doctor Carlos Guijarro, que es especialista en medicina interna en el Hospital Fundación Alcorcón. Él es el vicepresidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, es un investigador muy activo en el mundo lipídico y en el riesgo vascular, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y, bueno, pues él nos va a hablar, yo creo que de un tema muy interesante, emergente, como es el papel de la lipoproteína como marcador de riesgo residual. Cuando quieras, Carlos. En el siglo XX, ya para los más jóvenes, hice mi tesis sobre el tema y a partir de ese momento es todo mi trabajo en el mundo lipídico, siempre contactando con la protección del corazón y el riñón como elemento condicionante, con lo cual para mí es un placer especial estar hoy aquí. Obviamente, en los que ya llevamos un poco de tiempo trabajando, hemos colaborado con algunos laboratorios, sobre todo en temas de asesoría, y dejo aquí mis relaciones más recientes de algún tipo. Y lo que vamos a hablar fundamentalmente es recuperar el tema de la mortalidad cardiovascular, que creo que aquí no hace falta insistir mucho en ello, pero lo reforzaremos. Hablaremos un poquito dentro de por qué no llegamos a controlar a los pacientes y el riesgo residual, y ya centrándonos un poquito en la lipoproteína, cómo la medimos, qué repercusiones tiene y qué podemos hacer en pacientes con lipoproteína elevada. Con la pandemia hemos orientado el foco hacia el coronavirus y es cierto, nos asustamos todos porque tuvimos una mortalidad brutal en nuestro país con la presencia de los picos de mortalidad, pero si lo ponemos en comparación con la mortalidad que hubo en el mismo tiempo y en España de tipo cardiovascular, vemos que queda empequeñecida. La auténtica epidemia que estamos padeciendo desde lustros sigue siendo la mortalidad cardiovascular, de manera que esta reunión es perfectamente pertinente para que sigamos insistiendo en que hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando en este contexto. Y desde luego, aunque hemos tenido avances importantes en muchos aspectos, entramos ahora en lo que denominamos concepto de riesgo residual. Obviamente el riesgo residual no se va a dirigir a un único factor de riesgo, teniendo, como sabemos todos, que la arteriosclerosis, que condiciona la patología cardiovascular fundamentalmente, tiene muchos factores de riesgo concurrentes y cada vez se descubren más elementos. Obviamente no solo las lipoproteínas, la presencia de inflamación, otras alteraciones metabólicas, los SGLT2 que se han mencionado previamente, reactividad vascular en plaquetas y en el vaso, de manera que es ingenuo pretender que un único factor de riesgo nos va a intentar reducir de modo muy significativo. Y haciendo énfasis en alguno de ellos, por ejemplo, esta misma semana en el Lancet, los grupos de Libby, etcétera, que están intentando hacer énfasis en la inflamación como marcador de riesgo, ha evaluado 3 ensayos clínicos, los ha puesto todos en conjunto y ha visto cuántos de los componentes de alteraciones lipídicas o de alteración de inflamación son los más relevantes a la hora de determinar el pronóstico de los pacientes. Y ha mostrado que tanto desde el punto de vista de la mortalidad cardiovascular como de la mortalidad de todas las causas, si os fijáis, los cuartiles del colesterol prácticamente tienen un efecto muy limitado en comparación con los cuartiles de elevación de la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Y esto también ocurre en los eventos cardiovasculares, no ya en la mortalidad. Y haciendo los análisis agregados de ambos aspectos se puede comprobar que así como tener el colesterol por encima o por debajo de 70 tiene un efecto relativamente modesto en la morbilidad cardiovascular, lo que marca la diferencia fundamentalmente es que existe inflamación y dentro de que haya inflamación muy ligeramente el colesterol LDL. También esto es una visión un poco miope, porque aunque el colesterol LDL ha sido y es nuestra diana preferencial, en pacientes de ensayos clínicos muy bien controlados, aquí quizá tenemos relativamente menos margen y tenemos más margen en otros tipos de lipoproteínas.
y el énfasis lo estamos dirigiendo en particular en pacientes con patología renal que no suelen tener una elevación importante de colesterol LDL, sino un cambio en la estructura de lipoproteínas y con la presencia importante de lipoproteínas de densidad intermedia y los residuales de los VLDL y en la lipoproteína A, que son las que han quedado muy oscurecidas por la relevancia indiscutible, pero no único protagonismo del colesterol LDL. Y entonces tenemos evidencia clara de que la presencia no de LDL solo, sino de elevación de lipoproteína y de residuos de las VLDL contribuyen al desarrollo de complicaciones cardiovasculares. Bueno, pues vamos a presentar nuestra protagonista de hoy, que es la lipoproteína A. La lipoproteína A en realidad es una molécula de LDL, idéntica en principio al resto de las lipoproteínas de baja densidad, que además tiene pegada de forma covalente una apoproteína, la apoproteína A minúscula. En castellano, que siempre mucha gente lo dice A pequeña, a mí me gusta decir A minúscula porque en realidad es lo que es en nuestro idioma, no es ni más grande ni más pequeña, es una A minúscula frente a la apoproteína A mayúscula, característica por ejemplo del HDL. En cualquiera de los casos, lo fundamental es que la diferencia es esta proteína que tiene pegada aquí, la ApoA, que se caracteriza porque tiene una serie de dominios repetidos que copiamos del danés la palabra kringle, que es por la forma de estas moléculas que son, en realidad son, eso quiere decir como rosquilla en danés, y resulta que un día navegando descubrí que las rosquillas danesas las subieron monjes católicos del sur de Europa, digamos, pues digamos rosquillas, ¿no? Si las llevamos nosotros, bueno, pues digamos las rosquillas a los kringles. Y esta es una rosquilla que me envió un familiar de Segovia la semana pasada, que es que parece un kringle auténticamente. Estos kringles o rosquillas son los que determinan la heterogeneidad del tamaño de la lipoproteína, condicionan también el número de veces que está expresado. Aquellas lipoproteínas ApoA que tienen muchos kringles son más grandes y en general se asocian con menor número de moléculas en sangre y viceversa. ¿Y para qué sirve la LPA? Salvo para que estemos aquí charlando de ella, pues en realidad biológicamente no sabemos para qué sirve. Suponemos que tiene alguna utilidad porque en la cadena evolutiva se ha desarrollado en un par de ocasiones de forma separada en distintas líneas filogenéticas y por consiguiente en la naturaleza algún servicio ha de tener aunque no sepamos cuáles. Y se habla de que puede tener un efecto en la inflamación, un efecto para parar el sangrado, en fin, honestamente no sabemos para qué sirve. Lo que sí sabemos es que cuando está GABA sirve para causar enfermedad y que tiene los mismos efectos proteogénicos en principio asimilables a otra LDL, pero a la vez se le atribuyen algún componente proinflamatorio y algún componente protrombótico, aunque está en mucha cuestión por la analogía estructural de la ApoA con el fibrinógeno. De manera que ese es el primer elemento. Sabemos, como veremos después, que epidemiológicamente está asociada, que debe ser importante en la evolución porque lo tenemos en distintas especies y que se asocia a enfermedad. Otro elemento que ha condicionado mucho lo que conocemos de ella es cómo la medimos. Y la propia medición tiene unas limitaciones que hacen que no tengamos claras las unidades en las que estamos hablando. No hay un consenso internacional fundamentalmente definido porque los nuevos test lo que hacen es medir mediante anticuerpos monoclonales distintas formas de la molécula. Y si bien se está proponiendo un consenso que se busque un monoclonal que defina un kringle de los que no está repetido para que la determinación sea unívoca, una molécula, una señal, pues ocurre que la mayor parte de los test comerciales que todavía usamos en la mayor parte de los laboratorios tienen distintos monoclonales o policlonales dirigidos a zonas repetidas de la molécula, de manera que pacientes que tienen la molécula pequeña tengo menos señal que los pacientes que tienen la molécula grande. De manera que no estoy midiendo realmente el número de moléculas, en este caso infraestimo el número de moléculas en comparación con este otro y viceversa. De manera que si las mediciones no son las mismas, tendremos resultados diferentes. Y además tampoco tenemos muy claro qué es lo más importante, si el número de moléculas o el colesterol que llevan las moléculas. Históricamente se han medido en miligramos decilitro. Estamos ahora convergiendo a una propuesta que se midan más en unidades molares y hablar del número de moléculas. Pero honestamente tenemos dudas de cuál es la medición porque existe tal correlación entre las dos mediciones que es difícil discernir. En cualquier caso, detectar un LP alta nos va a ayudar a identificar riesgo de pacientes y ¿cuáles son los factores que condicionan los cambios de la LPA? Fundamentalmente genéticos. El 80 o el 90% de nuestra LPA hoy va a ser la misma dentro de 5 o dentro de 10 años y habrá pequeños matices que habrá que tener en cuenta en alguna circunstancia especial por pequeñas oscilaciones, pero que lo fundamental va a ser genéticamente. Y entre ellos destaca
la presencia de enfermedad renal, como veremos después, enfermedad hepática, que cuando hay insuficiencia hepatocelular, como se sintetiza en el hígado, puede haber disminución del EPA, el hipotiroidismo, el periodo postmenopáusico y procesos inflamatorios agudos, porque la LPA es también un reactante de fase aguda. Aunque las variaciones no son tan enormes como la PCR, también varía. Y fundamentalmente los estilos de vida y los tratamientos farmacológicos que tenemos son muy modestos en su eficacia, como veremos después. Y dado que estamos en la reunión con nuestros colegas nefrólogos, pues recordar que no es nuevo, ya hace muchos años que sabemos que la LPA varía con la insuficiencia renal, y así, por ejemplo, con el deterioro progresivo de la función renal, vemos que existe un aumento progresivo de la cantidad de lipoproteína que tenemos, que se relaciona con el deterioro de función renal, y se piensa que es fundamentalmente por deterioro del catabolismo de la LPA en el riñón, pero solo afecta a las isoformas más grandes del EPA, no las isoformas pequeñas. En su contrario, la otra circunstancia en la que hay un incremento especialmente notable de la EPA por su síntesis son las circunstancias como el síndrome nefrótico o en general las nefropatías con proteinuria importante, y aquí se puede ver perfectamente cómo en los pacientes en hemodiálisis tenemos que las lipoproteínas duran más tiempo y que no es un aumento de síntesis, mientras que en los pacientes con síndrome nefrótico lo fundamental es que hay mayor síntesis de lipoproteína. De una forma o de otra, la disfunción renal con casi cualquiera de las formas del espectro se puede asociar a diferentes niveles de lipoproteína. ¿Y cuál es la repercusión? Bueno, pues ya sabemos por estudios epidemiológicos extensísimos, de los cuales aquí pongo 3 ejemplos, como estudios epidemiológicos convencionales en metaanálisis, estudios de la diferenciación mendeliana que nos identifican no solo que es una cosa que se asocia epidemiológicamente, sino que está etiológicamente relacionado con el desarrollo de la arteriosclerosis, y estudios GWAS que también coinciden todos ellos en que cuanto mayor se eleva la lipoproteína, tenemos aumento de riesgo de infarto agudo de miocardio, de ictus isquémico, de estenosis aórtica, de insuficiencia cardíaca, como conectando con la presentación anterior. Y aunque la pendiente de estas curvas no es idéntica, sobre todo para el infarto y la estenosis aórtica, como veis en casi todo el espectro de patología cardiovascular la LPA puede tener un factor. También se incluye entre ellos la mortalidad global, la enfermedad arterial periférica y el ictus, que a veces le damos menos relevancia. De manera que algunos autores ya están proponiendo que metamos la LPA entre las ecuaciones de riesgo para estimar mejor el riesgo vascular de nuestros pacientes, y algunos han propuesto tablas para que el riesgo que estimemos de la forma que sepamos, SCORE, SCORE2, como Framingham, lo que usemos en cada contexto, pueda ser modulado por la distinta presencia de niveles diferentes de lipoproteína. Esto en prevención primaria, pero también en prevención secundaria. Sabemos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, con niveles progresivamente elevados de lipoproteína tenemos mayor riesgo cardiovascular. De manera que tenemos al menos un mecanismo de identificación de pacientes de mayor riesgo vascular. Y en tal sentido, por ejemplo, la Sociedad de Arteriosclerosis propuso que consideráramos la LPA entre los criterios para estimar el riesgo de pacientes con hipercolesterolemia familiar y, por tanto, pretender un acceso razonablemente desde el punto de vista científico a los inhibidores de PCSK9, que veremos después son el único fármaco que hace algo en relación con estos pacientes disponible en la actualidad, y también en prevención secundaria considerar la LPA como uno de los condicionantes de riesgo aumentado y que nos puede ayudar a intensificar el tratamiento de estos pacientes y conseguir objetivos más ambiciosos de prevención cardiovascular. Y un aspecto concreto es que nos puede intentar también ayudar a identificar pacientes que tienen hiperlipoproteinemia en general. Esto es un ejemplo que estoy haciendo estos días con un estudiante de medicina que le hemos dicho, vamos a poder trabajar un poquito. Entonces, en los pacientes remitidos a la consulta de riesgo vascular del hospital por sospecha de hipercolesterolemia familiar y que le hemos hecho estudio genético, hemos medido el LPA, hemos medido cómo se interrelacionan estas dos circunstancias. Y hemos visto que en los pacientes con hiperlipemia que tienen estudio genético positivo, casi todos para receptor de LDL o ApoB, alrededor de un tercio, un poquito menos de un tercio, tienen LPA elevada. Más o menos en este rango se estima que la población es un 25%, luego está parecido a la población general. Pero en aquellos sujetos que nos mandan a la consulta con sospecha de hipercolesterolemia familiar y que el estudio genético convencional de estos genes habituales es negativo, la prevalencia de LPA elevada es el doble, cerca del 60%. De manera que estamos probablemente detectando una serie de pacientes que históricamente hemos ignorado, en los cuales el riesgo puede ser especialmente llamativo más allá de los niveles de colesterol LDL. De hecho, sin tener una perspectiva de seguimiento, solo con el histórico de los mismos pacientes de la consulta relativamente jóvenes, hemos visto que los pacientes que tienen historia familiar de enfermedad cardiovascular, obviamente asociada al LPA, tienen un poquito más de riesgo, pero lo que es muy llamativo es que en los pacientes con estudio genético negativo de HF
con LPA elevada el riesgo se multiplica por 7. Estoy seguro que aquí hay un sesgo de selección porque obviamente nos van a mandar a la consulta al hospital los pacientes cuya familia ha habido dislipemia, cuya familia ha habido infartos, pero no obstante lo que está es aflorando la punta del iceberg que no estamos viendo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues como creo que no he mencionado, pero que es importante insistir, la distribución de la LPA no es una curva de Gauss, es una curva sesgada a la derecha y que por tanto tenemos que tener en cuenta que estas diferencias de niveles cambian dramáticamente cuando nos acercamos a la derecha. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos para estos pacientes? Pues no tenemos gran cosa. De hecho, las estatinas incrementan, aunque poco, los niveles de LPA. ¿Quiere esto decir que no le daremos estatinas a un paciente que tiene LP alta? No, porque en los ensayos clínicos se ha demostrado que también con el LP alta las estatinas favorecen la reducción de complicaciones cardiovasculares, que es nuestro objetivo primario en los pacientes. Pero está bien saberlo. La niacina y los inhibidores de PCSK9 la bajan alrededor de un 20%. La niacina la hemos desterrado de nuestro armamentario porque el balance riesgo-beneficio no está asentado, a pesar de que este es uno de los al menos 3 efectos hipolipemiantes teóricamente favorables, o no olvidémonos de ellas, y hablaremos un poquito de los inhibidores de PCSK9 más adelante. Pero lo que es realmente efectivo para bajar la LPA en los pacientes que tienen niveles extremadamente elevados es la aféresis, en lo que no voy a entrar, y también la presencia de manipulación de la síntesis del hígado, a lo cual haré breve mención al final de la presentación, porque empezamos a atisbar tratamientos especialmente potentes para bajar más del 80% los niveles de LPA. La otra consideración es cómo de importante es la LPA y cómo de importante la reducción del colesterol, porque normalmente la LPA la estamos midiendo en el LDL calculado que hacemos, no hacemos la diferencia entre uno y otro. Y también para estimar el potencial beneficio de bajar la LPA, se han hecho estudios, sobre todo el grupo de Ferenczi, basados en la teorización mendeliana, diciendo, a ver, ¿cómo es el riesgo en la población y cuánto riesgo bajaríamos si fuéramos capaces de bajar esos niveles? Bueno, pues con las lipoproteínas convencionales, ya lo sabemos con el colesterol, que por cada 40 miligramos de decilitro que bajemos del colesterol LDL vamos a bajar entre el 20 y el 25% de las complicaciones cardiovasculares. Con cálculos derivados de estudios de la teorización mendeliana, vemos que para bajar ese mismo 20% que con 20 miligramos de Simba en un paciente con un colesterol de 200 lo podemos lograr, pues para bajar lo mismo tenemos que bajar la LPA más de 100 miligramos de decilitro. Y si la LPA elevada, decimos a partir de 50, está claro que el esfuerzo que vamos a tener que hacer en la LPA es extraordinariamente potente para tener al menos una reducción de eventos similares a los del colesterol LDL. Por tanto, necesitaremos ensayos clínicos que nos demuestren de verdad que vamos a reducir la morbilidad cardiovascular. Sin embargo, he mencionado hace unos minutitos que los inhibidores de PCSK9 bajan algo la LPA. Tanto con evolocumab como con el evolocumab se ha intentado ver si estos pacientes iban un poquito mejor o un poquito peor frente al descenso potente de más del 50% de LDL. Y en ambos trabajos, tanto en el estudio con el evolocumab, se ha demostrado que los pacientes con LPA elevada tienen el mismo o mayor beneficio que el que tienen con LPA normal, partiendo de que en todo caso estamos hablando de pacientes en prevención secundaria, que le estamos bajando muchísimo el LDL. Bueno, pues parece que la reducción de LPA se asocia con un beneficio adicional. ¿Cuánto es atribuible a la reducción del LPA o a la reducción del LDL? Es motivo de controversia y está siendo ahora mismo más objeto de análisis estadístico que de análisis etiológico, porque los PCSK9 bajan las dos cosas y no podemos distinguir cuánto del beneficio corresponde a una u otra. Esto para el evolocumab, pero para evolocumab tenemos lo mismo. Cuanto más bajamos la LPA, mayor es el beneficio en reducción de complicaciones cardiovasculares. De manera que en aquellos pacientes de riesgo extremo que están un poco en la frontera de qué tratamiento tenemos que añadir, esta es una consideración que nos puede ser útil para ahora mismo poder ofrecer un mejor tratamiento a los pacientes de riesgo vascular especialmente elevado en prevención secundaria. Tenerlo en cuenta en la consideración del indicador de PCSK9. Muy bien, Carlos. Pero la eficacia... Vamos concluyendo cuando puedas. Sí. Perfecto, pues la eficacia es muy limitada como hemos mencionado antes, y entonces lo que se están haciendo ahora es mecanismos de interferencia con la síntesis de PCSK9, y pongo solo dos ejemplos que están en fases de desarrollo, fase 2 y fase 3, en los cuales se ha demostrado que un RNA de interferencia puede bajar hasta el 80%, perdón, un oligonucleótido antisentido puede bajar hasta el 80% los niveles de de lipoproteína A, pero a costa de inyecciones semanales o quincenales, mientras que los RNA de interferencia, como el olpasiran, podemos tener reducciones
próximas al 90 o al 100% con suministro de este oligonucleótido antisentido simplemente una vez cada 3 o cada 6 meses. Y como conclusión, para no robar ya más tiempo, decir lo que dice la Sociedad Europea de Arteriosclerosis: la LPA debe incluirse en una medición al menos una vez en la vida, dada su estabilidad en pacientes en que evaluemos su riesgo vascular, que los debemos interpretar sus niveles en el contexto del riesgo vascular global y que debemos intensificar el resto de medidas de tratamiento de prevención cardiovascular mientras no tengamos medidas específicas para bajar la LPA, y por tanto estos pacientes deberían ser animados a participar en ensayos clínicos para que demostremos de verdad si podemos ofrecerles algo más. Y esta misma recomendación de la medición de la LPA la hemos incluido en el documento, y me permite la cuña publicitaria, de recomendaciones que acabamos de elaborar 15 sociedades científicas, incluida la de nefrología, incluida la medicina interna, cardiología y otras 12, de cómo podemos mejorar lo que nuestros laboratorios nos cuentan de los niveles lipídicos, y entre ellas incluimos la LPA como medición al menos una vez en la vida para poderlo tener en cuenta en la valoración de los pacientes. Y nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guijarro, por la presentación, por el consenso. Vamos a pasar a la tercera ponencia y bueno, pues para mí la verdad es que presentar a Julián Segura pues es un honor. Es compañero nefrólogo, él trabaja en la unidad de hipertensión del Hospital 12 de Octubre, ha sido presidente de la SELELA, lleva toda la vida en el campo de la hipertensión y nos va a hacer una actualización sobre esa técnica que no está olvidada, y es la denervación renal en la hipertensión arterial. Muchas gracias, Julián, por estar aquí. Muchas gracias, Roberto, Manuel. Gracias a la Sociedad Madrileña de Nefrología y a la Sociedad Madrileña y Castellano-Manchega de Medicina Interna por contar conmigo para esta mesa que, como bien comentaban mis compañeros ponentes, pues revisa algo con lo que estamos manejando en el día a día, que es el paciente de riesgo cardiovascular alto. Ahí está. Muchas gracias. Y en mi caso, pues retomar o revisar en qué situación se encuentran ahora los resultados sobre denervación renal. Yo creo que tanto cardiólogos como nefrólogos como internistas, sobre todo los que estamos más cerca de pacientes de riesgo cardiovascular y concretamente de hipertensión, pues hemos vivido un poco la evolución que esta técnica ha tenido en los últimos, pues ya más de 10 años, porque los primeros trabajos se publicaron allá por el 2009. Y simplemente a modo de introducción, recordar, esta es una revisión bastante reciente, aunque ya tiene un par de años, que revisa las diferentes técnicas invasivas para el control de la hipertensión arterial y concretamente sobre la denervación. A modo de recuerdo, recordar que la aplicación de radiofrecuencia es con la que más experiencia se ha tenido, primero con un catéter monopolar, después se perfeccionó ese catéter con un catéter, el Spiral y otras versiones, que permite aplicar radiofrecuencia en varios puntos de forma simultánea dentro de la pared de la arteria renal. Hay otras técnicas que también consiguen el mismo efecto de denervación, tanto con ultrasonido mediante cateterismo a nivel intraarterial, y más recientemente se incorpora también otra técnica de denervación mediante la infusión de etanol, microagujas que también llegan a esa capa interna de la arteria renal. En las distintas metodologías, pues todos han demostrado seguridad a corto plazo. En los estudios con los que más experiencia se tiene, obviamente con la radiofrecuencia, también hay seguridad en estudios a más largo plazo. Los otros todavía son técnicas más recientes, y lo mismo ocurre con la eficacia. Tanto la denervación por radiofrecuencia como la de ultrasonido, ya hay resultados de eficacia a corto plazo, y donde más carencias hay, simplemente por el tiempo de evolución, es en evidencias sobre eficacia a largo plazo, aunque luego comentaré alguna cosa más, puesto que al fin y al cabo esta publicación ya tiene casi los 3 años. Entrando en faena, hace poco más de un mes
se publica este documento. La verdad es que es recomendable porque recoge en qué situación se encuentra ahora mismo la denervación. Es un trabajo conjunto entre la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Médicos Intervencionistas, radiólogos, cardiólogos, etcétera, que se dedican a técnicas de cateterismo. Y se revisan las evidencias publicadas en los primeros años. Aquí por debajo de la línea azul están los primeros trabajos, todos ellos abiertos, sin control de grupos placebo, o mejor dicho con grupos SAM, el Simplicity 1 y 2, que fueron los primeros, como digo, allá por 2009-2010, que en verde vais a ver los que mostraban resultados favorables. En rojo aparecen los estudios que ya se han hecho con grupos control, en rojo los que no mostraban resultados favorables, y resaltar mucho lo que fue el Simplicity 3, que después de un inicio como muy explosivo de una técnica que parecía que iba a ser muy revolucionaria, el Simplicity 3 nos puso a todos un poco en guardia, puesto que siendo el estudio con mejor diseño, con un tamaño muestral más grande, pues fue el primero que dijo, o que no detectó diferencias en el tratamiento de los pacientes denervados versus el grupo control. Pero, como digo, recordar esto porque después volveremos a hablar del Simplicity 3. Fue muy criticado en su momento por distintos sesgos o distintos problemas metodológicos, tanto en cuanto a la experiencia del médico que realizaba la técnica, como también en si la técnica era suficientemente agresiva en cuanto al número de aplicaciones de radiofrecuencia que se utilizaba. Sobre la heterogeneidad de la población atendida, había por primera vez un porcentaje importante de pacientes de raza negra que se vio que no respondían igual a la denervación, y también se vio muy influido por los cambios en los fármacos en los meses siguientes a la realización de la técnica. Es decir, había no menos de un 50% de pacientes que en ese estudio, tras la denervación, el clínico tenía que intervenir, bien disminuyendo fármacos porque la presión bajaba mucho, o bien incluso aumentando más fármacos porque después de la denervación no se había conseguido una mejora. En cualquier caso, como digo, ahí no se demostraron resultados a 6 meses post-denervación, pero quedaros con esto en la cabeza porque hablaremos después. Los estudios en cuanto a diseño y la técnica ha ido perfeccionándose, incluso hasta el conocimiento de la anatomía de la arteria renal y del sistema nervioso simpático a nivel de la adventicia renal ha mejorado mucho a la vez que hemos ido profundizando en estos estudios, y eso se ha traducido en que buena parte de los estudios que han venido después, aparte de un diseño más adecuado y de más experiencia por parte de los médicos intervencionistas, ves que la mayoría aparecen en color verde. Esto quiere decir que ha habido resultados favorables, que ahora repaso brevemente con varias diapositivas que aparecen, como digo, también en esa publicación. Veis por aquí, por ejemplo, algunos estudios como el Spiral of Medication, que incluía pacientes en los que se retiraba fármacos o que eran de reciente diagnóstico y por tanto no habían necesitado fármacos. El Spiral On, que eran pacientes tratados con fármacos, no necesariamente con 3 o más, porque a partir de esos primeros estudios que se seleccionaron pacientes con hipertensiones no resistentes, sino refractarias, que son los resistentes de los resistentes, ¿de acuerdo? Y todos estaban con 5 o más fármacos. En este grupo ya el tipo de paciente que se incluye no es un paciente tan tratado, habrá pacientes con 1, con 2, con 3 fármacos, este es el On Medication. Lo mismo con el estudio Radiance, que es el primero que incluye ya la denervación mediante ultrasonidos, o el Radiant Trio, que este sí y añade la denervación por ultrasonido con la triple terapia antihipertensiva, pero fijaros que en todos ellos se consiguen una reducción de presión arterial, bien en consulta o bien en mapa, alrededor de, esto es sistólica, alrededor de 6-7 milímetros de mercurio de sistólica, tanto en una técnica como en otra. Y fijaros también, porque es una constante, en los intervalos de confianza, muy amplios, muy amplios. Esto es reflejo de lo que vemos en la práctica clínica, que es mucha variabilidad en la respuesta a la técnica de denervación en el paciente hipertenso. Fijaros, por ejemplo, cómo
con estudios de mapa. En el estudio Radiance es un ejemplo de cómo los pacientes denervados, en azul es el mapa pre-denervación, en rojo el post-denervación, y efectivamente los pacientes denervados se consigue una disminución mantenida en el tiempo a lo largo de las 24 horas, en torno a los 8 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, tanto en periodo diurno, en periodo de actividad, como en periodo de reposo, cosa que no se observa en el grupo de pacientes del grupo control. O fijaros también, otra pregunta que aparece con frecuencia, en si los resultados de descenso de presión arterial mediante denervación se mantienen en el tiempo, y efectivamente con datos del Spiral On, que ya hay datos a 3 años de seguimiento, fijaros cómo efectivamente los pacientes denervados en color azul mantienen una disminución de presión arterial significativamente superior a los pacientes de los grupos control y mantenida en el tiempo. Como digo, estos son resultados a 3 años. En la revisión también veíais que al final de la diapositiva había algunos estudios que están en marcha, porque efectivamente es una técnica en la que se sigue profundizando, y tenemos una ampliación de ese estudio Spiral On, el estudio Radiance, que en el momento en que se publica el trabajo estaba como que en el 22 se estaría ya publicando, ahora hablaremos de ello porque se ha publicado ahora a principios del 23, y los estudios con la técnica de infusión o de inyección de etanol van más retrasados, porque es una técnica que se ha incorporado después y que todavía no hay datos sobre ello, pero sí sobre este Radiance, que de alguna manera reproduce. Os muestro ahora las características de qué tipo de paciente está entrando ahora en denervación. Fijaros que son pacientes jóvenes, con una media de edad en torno a los 55 años, con un porcentaje de varones en torno al 68-70%, predominantemente de raza blanca, 3/4 partes de los pacientes son de raza blanca. Recordar que ya había evidencias en que puede haber distinta respuesta al bloqueo del sistema adrenérgico en pacientes de raza negra. Eso ya se vio con el estudio Simplicity 3. Fijaros, por ejemplo, en que la constante de la obesidad sigue estando presente, una media de índice de masa corporal de 30, con unas prevalencias de obesidad del 60%, con función renal habitualmente preservada. La mayoría de los estudios siguen descartando pacientes con filtrados por debajo de 45, y en este caso solamente un 6% tienen filtrados por debajo de 60, la mayoría están con filtrados normales, y se incluyen también un porcentaje pequeño de diabéticos, solamente un 6%. Fijaros las presiones con las que entran los pacientes en los estudios, una media de 155 y en torno a 100 de diastólica, y fijaros con qué están tratados. Hay un tercio que no estaba recibiendo medicación cuando entran en este estudio, otro tercio está recibiendo un fármaco antihipertensivo y el tercio restante 2 medicaciones antihipertensivas. Bueno, esto es lo que con el Radiance, que es como digo, esto se publica a finales de febrero, los pacientes denervados, en azul las gráficas de mapa predenervación, y en amarillo naranja los resultados que se consiguen en el grupo de denervación a los 2 meses. Fijaros cómo se consiguen en torno a unos 8 milímetros de mercurio mantenidos a lo largo de las 24 horas, que no se observan en el grupo control. Como decía antes, es una constante esa gran variabilidad, y aquí aparecen representados tanto los pacientes denervados. El estudio era en proporción 2:1, hay doble pacientes en el grupo de tratados que en el grupo control, y fijaros cuál es la evolución de presión arterial a los 2 meses del procedimiento. En bastantes pacientes hay descenso de presión arterial, más o menos cuantioso, más o menos medible, en mayor o menor cantidad. Algunos no tienen descenso, o incluso puede haber aumentos de presión arterial. Lo mismo ocurre en el grupo control, y veis que en amarillo algunos tienen descensos, pero porque hay intervención farmacológica, puesto que no se observa resultado en cuanto a descenso de presión arterial asociado a la denervación. Fijaros que un 64% de los pacientes tienen un descenso de al menos de 5 milímetros de mercurio en la sistólica diurna, en el grupo denervado, en comparación con un 34% de los que están en el grupo control. Y hasta casi un 19%
de los tratados consiguen unas presiones controladas, con un objetivo por debajo de 135-85, cosa que es bastante más infrecuente, no llega al 5% en el grupo control. Se preguntan también, y es algo que por suerte vamos teniendo algunas evidencias sobre los resultados a largo plazo. Y recuerdo aquí también lo que hablábamos antes del Simplicity 3, el mejor estudio en cuanto a diseño, tamaño muestral, 6 meses de seguimiento y no resultados positivos. Bien, esos pacientes se han mantenido en seguimiento y hay una prolongación del estudio, de manera que por un lado tenemos el grupo que se denervó, que eran esos 360 y tantos pacientes, y los 170 que no se denervaron, se dio la oportunidad, es decir, bueno, los pacientes no se intervino desde el punto de vista de denervación, vamos a hacer un crossover, vamos a ir pasando pacientes con su consentimiento, es decir, es como un nuevo ensayo, como una nueva fase del estudio, en la que había pacientes que pasaban a denervarse, mientras que otros se mantenían en el grupo control, en el grupo que iban a seguir siendo sin denervación. A modo de curiosidad, resaltar que los pacientes que acaban entrando en el grupo crossover, los que no se denervaron en la primera fase y sí en la segunda, presentaban cifras de presión arterial más altas que los que quedaron en el grupo control. Posiblemente aquí hay obviamente un sesgo. El estudio termina, se abre el placebo los primeros 6 meses y los médicos ven quién estaba denervado y quién no, y los pacientes que tenían cifras más altas, pues se les ofrece en esa segunda fase la denervación, mientras que otros pacientes que no se habían denervado, pero que tenían unas presiones en torno a 145 de sistólica en consulta o 140 en ambulatorio, en presión sistólica ambulatoria, pues eran pacientes que quedaban en ese grupo control. Bien, lo curioso de esta evolución es que a lo largo del tiempo, y uniendo los pacientes denervados en primera y segunda fase, sí que se aprecia un cambio importante en las cifras de presión arterial, en este caso tanto medidas, estas son las medidas en consulta y estas son las ambulatorias mediante mapa, y fijaros en azul los pacientes denervados en comparación con el grupo control, hay un descenso significativo de la presión arterial tanto al año como a los 2 años, como a los 36 meses, a los 3 años de seguimiento desde el inicio del Simplicity 3. Esto es, como digo, medidas en consulta, y esto es el mapa, aproximadamente un descenso de 7,5 milímetros en la sistólica de mapa al año, en torno a 12 a los 24 meses, a los 2 años, y 15 milímetros de mercurio a los 3 años. Y esto es un poco también los resultados de la mapa. Esto es al año de seguimiento. Veis en rojo los pacientes que tenían, que se mantuvieron en el grupo control, el mapa predenervación y el mapa post-procedimiento, que en su caso era un procedimiento en el que no se realizaba denervación. Y fijaros en azul el grupo que sí se denervó, el mapa pre y el mapa post. Efectivamente hay un descenso de presión arterial mantenido a lo largo del tiempo. Esto es el mapa al año y el mapa a los 3 años. Que todavía más, y esto es algo que resaltan mucho los autores que revisan el documento, cómo a lo largo del tiempo los pacientes denervados van mostrando una eficacia o una disminución adicional de presión arterial que no se ve al primer año, pero que sí aparece en seguimientos posteriores. De manera que cuando se revisan en qué situación se encuentran los pacientes al final de esa prolongación del estudio Simplicity 3, veis por un lado los pacientes que se denervaron al principio, en esos 6 meses, cuando pasando de esta fase inicial en la que un porcentaje importante de pacientes estaba con cifras elevadas de presión arterial, en esa primera fase de denervación, en qué porcentaje se consigue un objetivo de control por debajo de 140 de sistólica, o en cómo queda, en cualquier caso, el estadiaje de la presión arterial en esos primeros 6 meses y cómo transcurre en los 36 meses siguientes, es decir, a los 3 años. Pero más interesante es todavía la evolución en el grupo crossover, es decir, los que no se denervaron los primeros 6 meses, pero sí en la segunda fase. Obviamente, en los 6 meses no hubo diferencias, seguían teniendo el mismo mal control de presión arterial, pero después de esa denervación, veis cómo efectivamente la presión arterial mejora, el porcentaje de pacientes con muy mal control disminuye, mientras que un porcentaje considerable, más del 50% de pacientes,
hay una disminución de esa presión arterial tras la denervación. Obviamente, cuando los estudios del Simplicity 3 se comparan con estudios más recientes como el Spiral On, no se consiguen reducciones tan marcadas porque el Simplicity 3 incluye los pacientes inicialmente denervados con el catéter monopolar, con una técnica todavía no tan perfeccionada como las que sí se han utilizado ya en Spiral y similares. Pero aún así, los descensos después de esta denervación en pacientes a largo plazo sí que se observa una mejoría en las cifras de presión arterial. 2 minutos, Julián. Sí, justo lo que necesito para terminar. Y otro dato importante es datos del registro global, es decir, aparte de los ensayos, hay un estudio, un registro a nivel mundial que ha ido incorporando ya más de 3.000 pacientes que fueron sometidos a denervación por práctica clínica habitual. Esto no es ya un ensayo clínico, sino indicado por sus médicos, y simplemente es interesante, pues un trabajo también publicado recientemente, han analizado qué ha ocurrido con la presión arterial después de la denervación y concretamente el tiempo que el paciente tras la denervación consigue estar en objetivos. Midiendo ese tiempo, han visto que efectivamente a medida que transcurre más tiempo de seguimiento, 3, 6 meses, 1 año, 2, 3, el tiempo en que el paciente está en objetivos va aumentando. Fijaros, un 28% del tiempo, un 30, 32, etcétera, el tiempo en que el paciente está por debajo de 140 de sistólica medida en consulta o por debajo de 135 mediante mapa, y ese porcentaje se traduce en beneficio, que en el registro sí se han recogido cifras o incidencias de complicaciones cardiovasculares, y fijaros cómo la muerte de causa cardiovascular, por cada 10% de aumento en tiempo, es decir, un 10% de aumento del tiempo controlado, se traduce en una disminución de un 11% de muerte cardiovascular, un 15% de infarto de miocardio o hasta un 23% de ictus. Fijaros, también hay descensos en la mortalidad de cualquier causa, y esto se ve, yo creo, visualmente, en vez del número, se ve mucho mejor en estas diapositivas de Kaplan-Meier, que comparan en negro los pacientes que tienen un descenso o un tiempo en objetivos por superior al 50%, en comparación con azul, gente que no mejora nada después de la denervación y siguen con cifras permanentemente altas, o una situación intermedia de pacientes en los que el tiempo en rango está entre 0 y 50. Insisto en que la variabilidad después de la denervación es muy amplia. Hay pacientes que no mejoran nada y pacientes que mejoran mucho. Y eso se traduce, como veis, si mi paciente consigo que el tiempo en rango supere el 50%, en este caso, aparición de complicaciones cardiovasculares es un tercio o la tercera parte en comparación con aquellos pacientes en los que no hemos conseguido nada con la denervación. Lo mismo con la muerte de causa cardiovascular. El paciente en el que consigo que la reducción sea superior al 50% es más elevada. Lo mismo ocurre con el infarto de miocardio y lo mismo ocurre también con el ictus. Una reflexión muy rápida sobre algo que insisten también mucho los autores a la hora de indicar la técnica, contar también con las preferencias del paciente, que explicarle la técnica y tomar la decisión compartida entre médicos. El médico, sobre todo, va a decidir indicar la técnica en función de cifras especialmente elevadas de presión arterial o cuando estamos necesitando un número importante de fármacos, pero los autores también dicen de abandonar esta fase paternalista donde parece que el médico es el que decide y contar también con las preferencias del paciente. Y ahí, en este estudio, aunque no lo voy a presentar, hay datos que muestran cómo el paciente, si tú le explicas la técnica, puede optar por intensificar el número de fármacos o preferir una técnica de denervación. Y ahí efectivamente los pacientes de reciente diagnóstico que no han recibido fármacos pues son más proclives a optar por la denervación. Los pacientes que están con 1 o 2 fármacos ven la técnica como bastante más agresiva y prefieren una intensificación, pero a medida que el número de fármacos aumenta, pues el paciente también dice, bueno, pues a lo mejor esta es una opción. En cualquier caso, que tengamos en cuenta también esas preferencias del paciente a la hora de tomar la decisión.
Concluyo con las dos últimas diapositivas que aparecen recogidas también en el documento sobre cuestiones que quedan pendientes y sobre todo relacionadas con la ausencia de predictores de respuesta a la denervación, más allá de las cifras elevadas de presión arterial. Tampoco el médico intervencionista tiene una medida para poder medir eficacia durante el procedimiento, y eso es una limitación. Tampoco hay mucha evidencia, aunque hay casos publicados, nosotros concretamente lo hicimos en una paciente, sobre la denervación repetida, si eso puede ser beneficioso o no. Y digo, nosotros en un caso sí, una paciente que se denervó con el primer catéter monopolar que le funcionó y la verdad es que redujo fármacos y estuvo controlada durante 4 o 5 años, pero luego empezó a repuntar y repetimos ya con el catéter espiral y efectivamente volvió a ser efectivo. Hay también interés por simplificar la técnica. Hay pacientes que el acceso por vía femoral es difícil y se plantean también otras opciones como la transradial, aunque los catéteres están especialmente pensados para el acceso por femoral y entonces esos son áreas que habrá que estudiar. Y finalmente la utilización de la técnica en otros territorios, la denervación de otros órganos, que puede tener también interés y que es motivo de estudio, en donde yo no me voy a meter, pero que efectivamente hay otras áreas de mejora. Y por supuesto también estudios sobre coste-eficacia. Y a conclusión, pues bueno, recordar, a la vista de las últimas evidencias, que la denervación es otra opción de tratamiento en la hipertensión de difícil control. Veis que hemos dado un poco el salto de lo resistente, de la hipertensión resistente o refractaria, a hipertensión de no necesariamente tan difícil control en cuanto a número de fármacos, contando con la opinión del paciente. O, por ejemplo, en pacientes intolerantes a todo tipo de fármacos antihipertensivos, podría ser una herramienta útil. Tener en cuenta esa decisión compartida con la opinión del paciente, como ya os comentaba antes. La necesidad de equipos multidisciplinares, hay que tener una buena relación entre el médico que indica la técnica y que es el que ha ido siguiendo al paciente, descartando otras causas de hipertensión secundaria, etcétera, y es el que indica la técnica y el que va a hacer el seguimiento después, con los médicos intervencionistas, que son los expertos en llevar a cabo esa técnica. Por supuesto que hace falta un entrenamiento específico y que, bueno, pues todavía queda mucho camino por delante, pero que en cualquier caso las evidencias ahora plantean una opción de tratamiento adicional en esos pacientes hipertensos de difícil control. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención. Podéis subir los ponentes aquí para el turno de preguntas. Adelante. Muchas gracias por la mesa, muy interesante. Dos preguntas rápidas. Una para Carlos Guijarro. ¿Qué hacemos con la evolución de la LPA que aumenta según va progresando la enfermedad renal crónica? ¿Tiene sentido medirla varias veces y cuál sería el valor de referencia en ese caso? Y otra pregunta sobre la denervación para Segura. A lo mejor me lo he perdido yo, pero con todo el tiempo que tenemos de experiencia hay estudios de coste-beneficio acumulados comparando en ese registro a medio o largo plazo del estudio original cuál ha sido el coste en fármacos contra el coste en fármacos más intervención. Gracias. Respecto a la primera, es una pregunta tan buena que no voy a ser capaz de dar una respuesta simple. Es obvio que con la progresión de la insuficiencia renal vemos que existe un incremento de la LPA, pero el incremento en todo caso es en principio modesto. Entonces, en pacientes, si se le ha hecho una determinación, digamos, basal de LPA que está baja, 12, 14, algo así, olvídate. El aumento que vas a tener no es importante. Quizás sí puede ser en pacientes en estos que están en la frontera, sobre todo cuando estamos todavía afinando las técnicas y ahora no sabemos si en lugar de miligramos de decilitro en nanomoles por litro, etcétera. En estos, cuando hay un deterioro importante, sobre todo si se asocia a desarrollo de proteinuria de cualquier tipo, sí puede ser un elemento adicional para considerar. Aunque es difícil luego integrarlos en las, entre comillas, estimaciones de riesgo, porque como bien sabes mejor que yo, cuando avanzas la insuficiencia renal ya tienes el riesgo tan extraordinariamente elevado que es afinar más en la estimación de riesgo cuando ya los excluyen de todas las ecuaciones de riesgo porque ya la propia insuficiencia renal lo condiciona. Pero como las guías europeas también han incorporado
distintos niveles de deterioro de función renal y distinto nivel de proteinuria en la estimación del riesgo, a mí no me sorprendía que parte de ese riesgo que está traducido por la insuficiencia renal, en parte sea ya porque está la LPA condicionándolo también. Yo creo que es un elemento adicional que es razonable plantear cuando veo cambios importantes, en los que la hemos medido, como he dicho antes, la LPA esté bajita, olvídate, en los que esté fronteriza, deterioro importante de función renal o desarrollo de proteinuria significativo, puede ser un momento de hacer una medición puntual y añadirla como elemento de afinamiento en la estructura, en el tratamiento global de riesgo vascular. Sobre los estudios de coste-eficacia, no hay estudios que incluyan todas las variables que hay que tener en cuenta, sobre todo ahora que hay evidencia de que si la denervación es efectiva, no solamente el gasto en fármacos, que ya adelanto que es pequeño, es decir, que la mayoría de los pacientes mejoran su control de presión arterial y los descensos en número de fármacos tampoco son tan importantes, pero sí hay que tener en cuenta los eventos que puedes evitar, ingresos, etcétera, etcétera, pero no hay estudios que tengan en cuenta todo eso. Muy bien. Bueno, enhorabuena a los tres ponentes. La verdad es que me han parecido unas charlas muy interesantes, he aprendido un montón. El comentario va y la pregunta dirigida a Carlos Guijarro sobre la aféresis en la LPA. La verdad es que la doble filtración es súper eficaz en el descenso de la LPA y además estamos en un escenario hoy ideal para hablar del tema. Cardiólogos, internistas que harían la indicación, nefrólogos que seríamos, diríamos, los ejecutores de la técnica, y el escenario sería, y es realmente, paciente con LPA elevada a pesar del tratamiento con IPCSK9 en prevención secundaria. Entonces, hay hospitales que remiten a los pacientes en este escenario, ¿no? Remiten pacientes para el aféresis, doble filtración, que con una frecuencia aproximadamente una vez al mes mantienen prácticamente el 100% de los enfermos con niveles bajos, sea el tipo que se mida. Y sin embargo hay otros servicios, otros hospitales que no remiten a hematología, en este caso a nefrología, que nosotros hacemos la doble filtración, que es una técnica más eficaz, no se nos remite. Entonces, ¿en qué situación estamos? ¿Cómo lo ves? Porque ya digo que hay hospitales que se manda, no muchos, pero algunos enfermos. Yo creo que este aspecto probablemente puedas contestarte tú mejor que yo mismo, porque vives la experiencia más directamente y sabes la técnica. Yo creo que lo que sí podemos hacer es que empezar a tener la sensibilización del problema, que para que tomemos medidas, lo primero que tenemos que conocerlo y dimensionar la relevancia. Entonces, cuando los que no lo remiten, hay muchos casos ya por ignorancia, empiecen a reconocer, sobre todo además, cuánto en este paciente contribuye esta elevación concreta, por lo menos una primera aproximación a su riesgo vascular, pues a lo mejor cambiamos el chip y decimos, en este paciente merece la pena este tipo de intervención frente a otras que me estoy planteando como alternativa. Sí, efectivamente. Ya la mayoría se va incorporando esta técnica en muchos de los servicios de nefrología, la doble filtración, en la cartera de servicios, y si no, también es un motivo para implementarlo donde no esté, ¿no? Enhorabuena a los tres ponentes. Yo era una pregunta también para Carlos Guijarro, es una duda, es un poco de genética. Porque los pacientes en los que la hipercolesterolemia familiar, el estudio genético sale negativo, que a veces son pacientes con un alto riesgo cardiovascular, hacéis paneles de polimorfismos para ver, porque se está viendo que, bueno, se sabe que la arteriosclerosis tiene una alta carga genética y ahora los pacientes se pueden incluso dividir el riesgo cardiovascular en cuartiles dependiendo de la carga genética que tengan. Yo pues a ver si en el hospital estáis empezando con esta técnica para hacer un análisis más allá de las mutaciones monogénicas y ver un poco los polimorfismos genéticos. Existe un debate que no está resuelto respecto al valor añadido que ofrecen los polimorfismos genéticos que actúan sobre los lípidos, sobre el valor final, porque si actúan a través de lípidos yo ya tengo el fenotipo, que el fenotipo me está traduciendo el genotipo que tenemos debajo. Entonces,
los marcadores genéticos que disponemos de ellos hasta 5 o 10 años prácticamente no daban ningún valor añadido a la estimación del riesgo que teníamos por los métodos convencionales, incluida la historia clínica de familiar de enfermedad cardiovascular precoz. Es cierto que estamos avanzando, pero yo no soy consciente de que en nuestro medio tengamos datos sólidos como para decir que la incorporación de test de polimorfismos genéticos nos añada algo ahora mismo significativo respecto a la estimación de los pacientes en la realidad. En el momento actual creo que todavía no hemos llegado a ese nivel. Dentro de 20 años, los que sois más jóvenes lo diréis que antiguos eran estos, que no tienen capacidad de reconocerlo. Pues es posible, pues bienvenido sea que nos llamen antiguos y se le da un avance. Estamos, yo creo que en la fase que tenemos que fomentar mucho la investigación y hacer epidemiología nosotros, porque no podemos trasladar la epidemiología de Dinamarca a España y no digamos ya la de Norteamérica. Por tanto, yo creo que estamos en la fase ahora mismo más de investigación que de aplicación clínica práctica. Puntualmente puede haber algún paciente que haya carga familiar importante y que no sepas cómo atribuirla, y que el polimorfismo te dé algo más de valor añadido que el fenotipo, pero todavía no está consolidado como para que se pueda recomendar de modo sistemático, en mi opinión. Gracias. Sí, yo quería aprovechar mi posición de moderador para preguntarle a la doctora Cobo dos cosas muy sencillitas sobre la refractariedad al tratamiento diurético. La primera es que me ha sorprendido mucho ese criterio de los 3 litros como respuesta diurética. A mí me parece que la diuresis en un paciente ingresado es muy variable, depende de lo que el paciente beba, depende de lo que sea capaz de recoger la orina, y por qué no se ponen un criterio como puede ser el peso, que es bastante más objetivo, aunque probablemente sea la prueba más difícil de conseguir en las unidades de hospitalización normales. Y la segunda, también muy rápida, es si en esta disputa España-Bélgica, no solo por Ferrovial, sino por damos hidroclorotiazida, damos acetazolamida, si piensas si el cloro puede ser el papel definitorio. Acetazolamida ahorra cloro y la hidroclorotiazida lo pierde. Tenía que sacar el cloro en algún momento. Gracias. Bueno, pues la primera pregunta es que es uno de los problemas en los que tenemos, que no hay estandarización de las cosas que se investigan, y entonces yo creo que se establecieron los 3 litros porque el único protocolo diurético que se ha investigado hasta ahora es el que nos propone el estudio CARRES, que era el que os recuerdo que investigaba. Es un protocolo diurético muy claro versus la ultrafiltración. Entonces, establecieron esos 3 litros. A mí, ¿qué es lo que me ha ayudado? Que es verdad que a veces nos fijábamos solo en el peso, nosotros también nos fijamos en el peso, y hay pacientes que a pesar de perder peso no perdían 3 litros, potenciábamos el tratamiento diurético e iban mejor. Y todavía hacían más y se descongestionaban más rápido. O sea que yo creo que al final tenemos que integrar todo, pero sí que es un buen marcador, Ahora que lo estamos un poco utilizando a raíz de intentar aplicar el protocolo europeo, pues eso, pues nos ha servido de utilidad a la hora de no conformarnos un poco con el peso solo, por ejemplo. De hecho, hay pacientes que habían perdido 2 kilos y seguían sin orinar 3 litros y hemos potenciado el tratamiento diurético. Porque al final, cuanto más rápido se descongestione, es que menos riesgo de complicación tiene el paciente, porque es que el paciente se cae, el paciente se infecta. Entonces yo creo que un target tiene que ser, de hecho se me ha olvidado decirlo, en el AdWord se consiguió disminuir un día la hospitalización. Y yo creo que eso es importante. Y luego respecto, a mí me parece súper oportuna la pregunta. Yo creo que un paciente que tiene alcalosis o cloro bajo, probablemente la acetazolamida tengamos que priorizarla, pero en base a hipótesis biológica más que a demostración de ensayos, que ese es uno de los problemas también, que es que a todos los pacientes se les ponía, probablemente no sea a todos los pacientes terapia de combinación desde el principio. Sin embargo, yo a lo mejor la propuesta que Andrea haría es el paciente que en las primeras 24 horas no te responde por diuresis, por peso o por sodio urinario bajo, a lo mejor ese es al que le tenemos que poner de primeras, aparte de la EMPA o la DAPA, porque eso ya con el EMPULS, porque la EMPA sí que tenemos el EMPULS y tenemos eventos clínicos serios. Entonces, ya ahí añadiría uno de los dos, o la clortalidona o hidroclorotiazida, que es otro debate, clortalidona o hidroclorotiazida, o acetazolamida, pero desde luego el cloro sí que hay que fijarse en él. Muy bien. Bueno, pues si os parece, yo creo que estamos pasaditos los 5 minutos de la mesa. Por no quitar más tiempo a la siguiente, agradeceros mucho a los ponentes, a los asistentes, porque creo que ha quedado una mesa fantástica, muy interesante, que nos va a ayudar en el día a día en el manejo de nuestros pacientes. Gracias. Pasamos a la mesa de casos clínicos. Gracias.